Repito, Israel podrá ser reducida a su territorio actualmente, podrá ser perseguido de nuevo. Las promesas de Dios sobre él son, nadie lo puede quitar, decreto de Dios, decreto divino. Y Israel le falta todavía pasar un holocausto peor que el que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, a manos del anticristo, ¿verdad? Ahí la población judía en todo el mundo va a ser reducida bastante. 6 millones va a ser poco lo que murió en la Segunda Guerra Mundial. Durante la gran tribulación van a morir millones de judíos de todo el mundo, perseguidos por el anticristo. Pero el Señor va a dejar un remanente para que le reciba. De esa manera, pues Israel puede entrar al milenio ya convertido. Esa es la promesa de Dios. Bueno, vamos a Filipenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 11. El último aspecto de la acción de gracia que el apóstol Pablo le da a Dios por estos hermanos de la iglesia de Filipos, y es que lo hacen en oración específica. A veces son hermanos que se diluye orando por los hermanos de la iglesia, por su familia, con oraciones bien genéricas, ¿verdad? Bien generales, por cosas bien generales. Pero yo pienso que algo que nos enseña aquí este aspecto de la acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos es que es específico, puntual. Y tres cosas importantes que lo aquí. Dice el verso 9, la primera, pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento y discernimiento, a fin de que aprobéis lo mejor. Aquí no es cualquier amor, es el amor de Dios. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo, que el amor de Dios se descargue fuertemente en la vida de los hermanos, de manera tal que eso traiga conocimiento y traiga discernimiento para que cuando enfrenten la vida diaria, las decisiones diarias de la vida, las decisiones importantes de la vida, no se equivoquen, sino que le glorifiquen a Dios con lo que hacen, ¿verdad? Esa es la primera petición. Y la segunda se encuentra ahí mismo en el verso 10. A fin de que seáis que sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todos los creyentes tenemos luchas, tenemos tentaciones. Muchas veces tenemos caídas en pecados persistentes. El Espíritu Santo está para auxiliarnos, para ayudarnos, para santificarnos cada día, ayudarnos en ese proceso de santificación. Una meta del creyente en todo el orden de su vida es vivir de una manera sincera e irreprensible, para que de esa manera nos podamos presentar ante el tribunal de Cristo, y es lo que sigue para nosotros. Claro que Cristo va a venir, yo lo digo. Todo medio mundo pone en las redes sociales con esto que está pasando con Israel, que Cristo ya viene, todavía no viene, ¿verdad? Lo que viene para nosotros los creyentes es el arrebatamiento, ¿verdad? Y después de la gran tribulación, Cristo vendrá. Es el orden. Entonces, sí es cierto que Cristo viene, claro, pero no viene ahorita. Definitivamente que no. Y repito, el arrebatamiento, no hay señales, no hay profecías que lo condicionen, puede ocurrir en cualquier momento. Eso se llama inminencia. Puede ocurrir en cualquier momento. Ahorita puede ocurrir mañana, o al salir de la iglesia, etc. Entonces, para ese evento es que nos estamos preparando de una manera sincera. En la vida cristiana, en realidad, para el creyente, aparte de ser un gran campo de batalla, es un campo de preparación. Cada día que pase, nosotros debemos de estar enfilados en esa acción. Trabajar en nuestra vida personal en sinceridad e irreprensibilidad, ¿verdad? Esa es la tarea. ¿Por qué evitamos el pecado? ¿Por qué evitamos las cosas que ofenden a Dios? Porque estamos enfocados en que así tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué procuramos hacer el servicio del Señor de una manera correcta? Sin encaprichamientos, ¿verdad? Sin egoísmos, sin posturas infantiles, sin quedarnos en una postura de lactantes infantiles. ¿Por qué procuramos crecer? Porque estamos viendo el día del tribunal de Cristo. Queremos que nuestro servicio en realidad sea agradable a Dios, no con posturas personalistas, cuidando la unidad de la iglesia, cuidando la salud de los hermanos, cuidando el pensamiento de los hermanos. Pronto estaremos ante el tribunal de Cristo. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La tercera cosa sigue a continuación. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la alabanza
para la gloria y la alabanza de Dios. Dios no quiere vernos como árboles estériles, ¿verdad? Ayer el pastor nos contaba un poquito del desarrollo del olivo. El olivo a los 40 años es que en realidad está en su mejor época de productividad. Y el olivo es recogido ahí en el Salmo 128 como una característica de los higos, que son bendición de Dios, porque incluso, hermanos, el olivo puede sobrevivir en las condiciones más adversas que usted se puede imaginar. Por ejemplo, hay olivos plantados en el fondo del Mar Rojo, ahí están, sobreviven. ¿Cómo llegaron ahí? No sé. Pero Dios quiere que seamos así, y en las condiciones más adversas y difíciles dar fruto. Y esa es o la tercera petición del apóstol Pablo por esta iglesia, que sea una iglesia llena de frutos, que rindan. Aquí esta iglesia tiene un montón de ministerios donde servir. El más jovencito de los ministerios del comedor infantil. Es parte del devenir de la congregación. Entonces hay tantas cosas en las que usted puede servir. Yo siempre digo esto, hermano. Un creyente que ya detectó cuál es su don, cuál es el don que Dios le dio y no lo ejercita, hace perder a la iglesia bendición. ¿Verdad? Todos perdemos, quedamos en saldo negativo, porque un creyente que no quiere servir al Señor sabe cuál es su don y no lo quiere ejercitar, está pecando. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24? Siervo malo y negligente. Por lo menos debiste haber metido el talento en el banco y era generar interés, ¿verdad? Y en cambio le dice al siervo fructífero: buen siervo y fiel, sobre mucho fuiste fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y si usted es un creyente fructífero, como decía ayer el pastor, en su casa tiene mangos que hay que ponerle vara por la cantidad de mangos que echan. Si es un creyente bien fructífero, no crea que el Señor lo va a mandar a descansar. Más trabajo le va a dar por hacer, porque es eficiente. Es más trabajo. Si alguien le dice: bueno, hermano, mire, sirven esto, ahora sirven otro, sirven otro, dele gloria a Dios. Está rindiendo, está echando fruto. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que estemos cargados de fruto. Bueno, estamos centrados en la primera, que es el amor. Es un amor que nos hace diferentes, que nos hace distintos. Miren, en todas las sociedades humanas, en todos los grupos humanos, en todas las familias humanas, hay que traiciones, hay que egoísmos, se muerden unos a otros como fieras, se andan cuidando unos de otros, ¿verdad? Hacen las cosas con cuidado, con margen. Entre los creyentes no debe de ser así. No debe de ser así. Mire lo que nos dice Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. ¿En qué mandato se cumple toda la ley de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor, en relación con este mandato, como lo vimos el domingo pasado, el domingo antepasado, le pone un apellido. Él le agrega un elemento distinto y novedoso. Y él dice: como yo os he amado. Y vimos cómo el Señor amaba a sus discípulos, ¿verdad? Había un discípulo resentido de entre los que seguían al Señor, que era Santiago, que cuando el Señor resucitó, allá se fue a encerrar solo. ¿Lo recuerdan? Él no, era un tipo bien gráfico en el sentido de su manera de razonar y de ver las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que al Mesías lo haya matado? Allá se fue a esconder y cuando el Señor le aparece a su discípulo, estaba ahí. Entonces el Señor manda a sus discípulos en algún momento a que reagreguen a este hermano. Y el Señor se vuelve a aparecer estando ahí presente. Tenía él una incredulidad sincera, por supuesto. Todo lo pasaba por la mente, para ver aprobaciones. Él le dice: bueno, mete la mano en la mano y mete en el costado. Sí, bien. Mi Señor y mi Dios. Miren lo que dice Gálatas 5:14. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que dice el verso 15. Si os mordéis
Y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fuerte, ¿verdad? O sea, el hecho de no amarse hace caer en el otro extremo. De morderse y de comerse. Horrible eso. Como fieras, como depredadores, mordiéndose unos a otros. Ahí en el libro de Ezequiel, cuando el Señor censura a los pastores negligentes, también censura a las ovejas. Dice que habían ovejas engordadas que le tiraban con el hombro a la otra oveja, o la embestían, o pasaban por el agua donde podían abrevar a otras ovejas y la contaminaban porque con las patas levantaban el lodo. Eso ocurre, ¿verdad? Y ese extremo se puede dar en algún momento, ¿verdad? Una iglesia tan contaminada por el desamor, que al final termina siendo como esta, ¿verdad? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En realidad, un gremio, una institución o una iglesia que cae en esta condición está condenada a desaparecer. Así de sencillo. Bueno, Gálatas 5:14. Toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos está hablando, hermanos, de los aspectos éticos de la ley pasada del Antiguo Testamento. Esto, que los améis unos a otros, pero en realidad es la misma demanda para el Evangelio del Nuevo Testamento. La misma, nada ha cambiado en cuanto a eso. Es más, esa expresión envuelve todos los mandamientos de Dios que tienen que ver con las relaciones personales, todos. O sea, esa frase no solamente tiene un aspecto inspiracional, también de obligatorio cumplimiento. Que os améis unos a otros. Si un cristiano ama de verdad a su prójimo, vive conscientemente de esa necesidad, no importa los eventos que le puedan aparecer en su diario caminar en relación con personas que intenten hacerle el mayor daño posible, ha cumplido todos los requisitos morales de la ley. Es lo que dice. Es una persona un creyente que asume esa responsabilidad de amar a su prójimo como a sí mismo, independientemente de lo que le pueda pasar en sus relaciones personales diarias, con sus familiares, con las personas cercanas, con sus jefes en el trabajo, empresa privada, empresa pública, o con una persona en la calle, cumple todos los requisitos morales de la ley. Qué difícil se ve eso. Pero si la palabra de Dios lo manda, es posible. Y eso sí hace posible la vida y las relaciones. Y ese principio de que nos amemos unos a otros, también es el principio que dicta el manejo de la libertad cristiana. No sé si logramos entender eso. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que yo no voy a hacer nada que dañe a mi prójimo, sino más bien lo que lo beneficie. Esa es mi libertad como creyente. Y esto es algo maravilloso que nos enseña aquí. Fíjense que si usted lee esta carta a Gálatas, del verso 13 hacia atrás, usted mira ahí una carta eminentemente teológica. Ha venido en guerra continua el apóstol Pablo atacando a los judaizantes, que se habían infiltrado en la iglesia y que querían obligar a los hermanos a vivir una mezcla entre ley y gracia. Pero a partir de ese punto, del verso 14, esta ley se convierte en una ley intensamente ética. El apóstol Pablo tenía una mentalidad eminentemente práctica, muy práctica. El pensamiento del apóstol Pablo era profundo. En realidad, Dios lo usó para escribir todas las cartas que envió a las iglesias, que fueron el fundamento doctrinal de todas las congregaciones del Nuevo Testamento. Él tenía la capacidad de elevarse en el pensamiento teológico muy alto y descender abruptamente en sus cartas con consejos prácticos para la iglesia. Aquí hay uno. Si os coméis y os mordéis unos a otros, mira que también os coméis unos a otros. O sea, qué capacidad de hombre. Mira, hermano, yo he escuchado mensajes de muchos hombres de Dios que se quedan en las alturas de la teología.
Nunca aterrizan con nada práctico, nada que con el congregante que viene a sentarse aquí o en cualquier iglesia donde se proclame el nombre del Señor pueda salir por la puerta de la iglesia y aplicarlo en su vida diaria. Pablo tenía esa capacidad. Para el apóstol Pablo, una teología que no pudiera vivirse no servía para nada. Por ejemplo, si yo entro al discipulado de formación cristiana de esta iglesia y me toca estudiar el tema de angelología, ¿para qué? Sí, bueno, ya aprendí que los ángeles son asexuales, que no hay los tales nefilim, ¿verdad? He aprendido que los ángeles son espíritus ministradores, pero ¿para qué les sirve a ustedes? Bueno, para no andar diciendo que usted puede activar ángeles y ordenarles a que hagan las tareas que usted no quiere hacer por haga. Esa es una manera práctica de aprender angelología, ¿sí o no? Que hay ángeles malignos, que hay ángeles caídos, que no pueden poseer a un creyente, y un creyente no puede ser un creyente endemoniado. Esa es una manera práctica de aterrizar con la angelología, de una manera práctica, ¿sí o no? Porque aquí la explicación que le dan a los creyentes, que el creyente, las desgracias de su vida, es Satanás todo el tiempo. Y muchas veces tiene que ver con mala mayordomía, con falta de dominio propio, ¿sí o no? Es que estén endemoniados, hermano. Debe estar en hermano entre que estudiante angelología. ¿Para qué estudia cristología? Otro tema teológico profundo, para entender que Cristo fue impecable y que por eso fue a la cruz como un cordero inmolado, sin pecado, perfecto. Que Dios lo abandonó al momento de la cruz, el Cristo hecho carne, pero el Cristo eterno nunca perdió su comunicación con Dios. Que no hay una tal María que pueda interceder por mí, hermano. Y aquí en la iglesia, ¿por qué se trata a María con tanta falta de respeto? Si era la madre del Señor, pues no, lea la Biblia. Entonces vaya a estudiar Mariología en la iglesia católica. En apoyo a puras encíclicas papales, ¿verdad? Nada de la palabra de Dios. Si yo vengo a estudiar neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, es para entender que el Espíritu Santo no es un ser de tercera. Es coigual con Dios Padre y Dios Hijo, hechos de la misma esencia y de la misma procedencia. Es para entender que no hay salvación, no se opera el nuevo nacimiento si el Espíritu Santo no interviene. Es para entender que el Espíritu Santo me está acompañando cada día en mi proceso de santificación para presentarme a Dios irreprensible y sin mancha para el día de Cristo, lo que estamos hablando. ¿Amén? Es para entender que el Espíritu Santo no es un payaso de altar. Alguien me decía que ahí en su iglesia yo no voy porque no le dan libertad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un animal que está atado, hermano. El Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Es Dios. Y es un Dios de orden. No es para hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? Darle libertad al Espíritu en muchas concepciones teológicas de iglesias existentes es el macaneo. Es el desmadre. Y a eso le llaman espiritualidad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, para el apóstol Pablo, una teología que no se podía vivir no servía para nada. El apóstol Pablo escribió el tratado teológico más eminente de todos los tiempos, la carta a los romanos, y al llegar al capítulo 12, pasa como en Gálatas 5:14, tiene un antes y un después, y desciende de una manera abrupta, violenta, a consejos prácticos para la iglesia. Nos habla del perdón, nos habla del buen ejercicio de la autoridad, de la oración por la autoridad y tantas cosas ahí. Al final termina el libro de Romanos con consejos amorosos y cálidos para todos los romanos que le había llevado a los pies de Cristo. Una carta hermosa. Por eso es que la teología del apóstol Pablo antes y todavía tiene un enemigo al acecho. Hay un enemigo ahí siempre. Pero que él acaba de decir aquí en Gálatas 5:14 y atrás, que ha terminado el reinado de la ley. ¿Cuál es esa actitud judaizante que andan metiendo en la iglesia? Y que comience el reinado de la gracia. Pero alguien puede brincar y decir, ah, bueno, entonces ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana.
porque todas las restricciones han sido anuladas. ¿Cierto o no? Ese es un argumento que anda por ahí, ¿cierto? Yo me puedo dejar llevar por mis inclinaciones hasta donde me quieran llevar. Porque de todos modos, la ley ha sido eliminada y la gracia me tiene garantizado el perdón. ¿Hemos oído eso, sí o no? Pero dice ahí el apóstol Pablo en lo que sigue de Gálatas, y ahí lo deja ver, que el creyente tiene dos obligaciones que no puede evadir. Una es una obligación para con Dios. No lo dice de manera directa, pero en todo el contexto se intuye fuertemente que si Dios me amó a mí hasta tal punto, entonces ese amor de Dios debe de constreñirme. Solo tengo que ver la cruz y ver el estrago que mi pecado le causó al Señor. Entonces yo no puedo desperdiciar mi vida ni manchar mi vida, por la cual Cristo pagó con su propia vida. ¿Sí o no? Y en segundo lugar, ciertamente, libre de la ley y de sus preceptos. Soy libre. ¿Somos libres, sí o no? Claro que somos libres. Pero también mi libertad, escuche bien esto, mi libertad ama a su prójimo como a sí misma. Yo no puedo hacer algo con lo cual yo le pretenda hacer un daño a un hermano. Es terrible, hermano, cuando un hermano en la fe le hace daño a otro hermano. Eso es terrible, hermano. Y cuando toca la iglesia de Cristo es peor. Cuando daña a una iglesia, cuando bombardea a una iglesia, cuando criminaliza a una iglesia. Eso es una cosa terrible. Esa es una cosa terrible. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuche, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor en el Evangelio como yo os he amado. Ese es el ejemplo, esa es la norma, ese es el target, esa es la meta que debes de ver. Lea los Evangelios, estudie los Evangelios, como Cristo amó a sus discípulos hasta el fin. Esa es la clase de amor que el Señor quiere que nosotros tengamos, nuestros hermanos y también por todos aquellos con los cuales nos relacionamos. ¿Es una tarea difícil? Claro que lo es. ¿Es imposible? No lo es. Pero que el Señor la demanda de nosotros. Vamos también a Gálatas 5:22, ahí adelantito. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuántas expresiones de fruto hay ahí? Son 9. Son 9, ¿verdad? Alguien dice los frutos del Espíritu Santo. Yo no sé de dónde sacaron eso. Es el fruto del Espíritu Santo en 9 expresiones. Que tiene 9 manifestaciones. Ese fruto hermoso. Mire bien, ese fruto son actitudes piadosas, que son la marca, la caracterización de los que pertenecemos a Dios por la fe en Cristo Jesús y que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice aquí, produce fruto. No debe haber un creyente estéril sin fruto. Debe tener fruto, debe producir fruto. Visiblemente debe producir fruto. Y son 9 características que se conectan, voy a usar una palabra que es de una manera inextricable. Este adjetivo, hermanos, nos muestra un problema, una duda, que es algo intrincado, que es confuso, que es difícil de resolver, que no se puede explicar. Yo no sé cómo el fruto del Espíritu Santo de Dios en sus 9 manifestaciones se mezcla
en las condiciones propicias, en el momento del servicio, cómo actúa, es una cosa maravillosa. Usted mira un creyente sirviendo al Señor y de repente empieza a ver y aparece la paz, de repente. Y de repente otra beta aparece el amor. Y de repente en el veteado divino empiezan a aparecer las otras características de la mansedumbre, etcétera. Es una cosa maravillosa. Se mezclan, se conectan entre sí, de esa manera que no tiene explicación. Es un obrar divino, maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Y que se manda a todos los creyentes. Es decir, nadie puede decir que no tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que ser convertido, si no lo vamos hacia atrás. Así tiene que ser. Y nos dice ahí mismo, en ese verso, vamos a ir de nuevo, más el fruto del Espíritu es que, amor, tomemos el amor, que es el que nos interesa aquí. Este amor, hermanos, es un amor que es por elección de la voluntad. Es decir, uno decide amar. Va más allá del afecto emocional, va más allá del atractivo físico y va más allá también del lazo familiar. Tiene que ver con devoción, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con afecto. Es un amor, hermanos, que expresa una continua disposición al servicio y al sacrificio. Es un amor de elección, no por lo que imagina, sino por lo que ve. Que a pesar de tener un monstruo enfrente de usted, usted decide amar. ¿Entiende? Que a pesar de ser un jefe sangrón y difícil de soportar, usted decide amarlo, porque tiene el amor de Dios como manifestación del fruto del Espíritu Santo. Usted elige amar. No hay conveniencias en ese amor, simple y sencillamente es decisión de hacerlo. Yo decido amar a esta persona y voy con ella hasta el final, independientemente de lo que pase en el camino. Así se fue el Señor con sus discípulos. Cualquier líder humano con grandes habilidades de liderazgo, le hubieran puesto 12 discípulos del Señor, a todos los hubiera despedido. El Señor siguió con ellos hasta el fin. Y con ellos se fue hasta Pentecostés. Los invistió, les dio la investidura del poder del Espíritu Santo y con ellos regó el Evangelio por fuera. Con aquellos 12 inútiles, traidores y necios. Ese es el amor de Dios por nosotros también. Dios me elige a mí porque es su elección amarme. Eso no solamente va con tema de elección para salvación, va con tema de elección por amor. Dios elige amarme. A pesar de ser el menos calificado para ser amado por Dios, Dios me ama. Es una cosa maravillosa. Es una cosa extraordinariamente maravillosa. Hay 4 palabras en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento que definen el amor. Ustedes conocen. La primera de ellas es el eros. Es el sentimiento que tiene un joven por una joven. Incluye la pasión. La segunda es filios. Es un amor cálido. Es el amor por nuestros seres queridos. Es un amor que procede del corazón. La tercera palabra es el estorbo, que se define, lo que se traduce literalmente como un afecto. Es el amor especial del padre por sus hijos. Y por último, está el amor ágape, que es este. Es la benevolencia sin límites. Que no importa lo que una persona me pueda hacer con sus ofensas, con sus insultos, con sus humillaciones, yo voy a procurar siempre lo que sea mejor para esa persona. Eso no es ser estúpido, eso no es ser tonto, eso es ser un hijo de Dios. Y actuar como Dios actúa con nosotros, que no nos niega el sol, ni nos niega la lluvia en sus bendiciones generales. Nos niega su presencia a pesar de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia.
Ese es el amor ágape. Amén. No crea que Dios lo ama porque usted le es fiel. No crea que Dios lo ama porque usted lo ama. Dios lo ama porque eligió amarlo. Punto. Ese es el amor de Dios. Es un amor, hermanos, que no solamente involucra el sentimiento de la mente, del corazón, sino también la voluntad y las emociones. Es un acto deliberado de amar, que no puede ser llevado a cabo si no solo es con la ayuda de Dios. Aún aquellas personas que en su actitud hacia mi persona procuren hacerme el mayor daño posible en la vida, hacerme la vida cuadrito, siempre va a haber amor y una buena actitud hacia eso. Sé vivir con un corazón sano. Esa es la teología hecha práctica. Es un amor maravilloso, el grande y maravilloso amor de Dios. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 8. Lo tenemos. ¿Cuántos años vivido? Y en el celular. No están chateando, ¿verdad? No va a mandar a Juanito que les decomise. Diga que hay iglesias, hermanos, que ahora miren, hay problemas de celulares. Ahí están los hermanos en la puerta de la iglesia. Entonces tienen unos stickers y le diste a su celular y le apuntan el modelo y todo, ¿no? Y le ponen su nombre y lo echan en una canasta. Y le quitan el celular, ahí lo tienen en una canasta. Y se lo dan hasta que salen. Ya que buena práctica es. ¿No les parece? Así traerían la Biblia también. De papel. Sí, sería una buena práctica. Bueno, dice Santiago 2.8, si en verdad cumplís la ley real, no está hablando en términos de contraposición a fantasía, sino la ley regia, la ley real, la princesa de las leyes. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí ley real en realidad debería de preferirse en la traducción la ley soberana. Sí, es la ley de Dios, es una ley soberana. Es una ley suprema, que es de cumplimiento obligatorio para todos. Dio su ley para que la cumplamos. ¿Bien? Y cuando esa ley suprema, vamos al texto de nuevo, si me lo pones ahí en pantalla, la chica, Levítico 19:18, está. El cumplimiento de toda la ley. No te vengarás. Mire qué tremendo lo que sigue, hermano. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Conocí una hermana en una iglesia donde yo estuve, que nunca entraba al horario donde estaba el pastor con el cual ella tenía rencor, y se quedaba ahí. Nosotros le preguntábamos, ¿y por qué no entras? Se quedaba en la cafetería. Porque ahí está ese hombre predicando. Que el pobre pastor nunca le había hecho nada. Sí, así. No te vengarás. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Lo que debes de hacer, dice la ley suprema, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice ahí, yo Yahvé. Cuando esa ley suprema se mezcla con el mandato de amar a Dios, poneme el otro texto de Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Mire, este era el canto, y los judíos lo andan en las filacterias, esas cajitas que se amarran a las muñecas y en la frente, y en la cajita tienen esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, sí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Cuando esa ley suprema de Levítico 19:18 se une con esta, y amar a Dios, Deuteronomio 6, versos 4 y 5, entonces resume la ley de los tremendo. Solo esas dos citas bíblicas, Levítico, ¿cuál? 19:18, Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Las dos, claras, entendidas, razonadas, resume la ley de los problemas. No hay más ley, suficiente, con eso se cumple toda la ley. Se cumple ese mandato, llamar a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Santiago aquí, hermanos, no está defendiendo, oiga bien esto, porque esto es lo que se predica actualmente en las iglesias, especialmente las iglesias de tendencia, de predicación con rasgos psicológicos, con teología de la prosperidad y todo lo demás que se quiere. Yo, hermanos, no tengo nada en contra de los grupos para eclesiásticos, especialmente con hombres de negocios, mujeres de no sé qué cosa. Pero yo creo, hermanos, que de alguna u otra manera estos grupos para eclesiásticos, aunque no lo hagan conscientemente, son una competencia desleal para la iglesia. Porque atascan la iglesia, atrapan a los elegidos para la salvación en esos lugares, recomiendan ir a la iglesia, pero esas personas tienen más lealtad al grupo para eclesiástico que a su iglesia. Incluso para drenar recursos. Son más fieles a esos grupos que a la iglesia. Que mira, esos restaurantes de Wendy's, por ejemplo, ver esos grupos de mujeres inmensos, gastando grandes recursos, que las mira ahí madrugando. 5 de la mañana van a asear y a todo, a comer un montón de cosas ahí. Y esas mujeres nunca se empatan con una iglesia, jamás. Pueden estar sentadas en una iglesia como esta y son más fieles a ese grupo que a la casa de Dios. Eso no puede ser. Esa es mi convicción. Eso es lo que yo creo. La iglesia es el lugar que el Señor eligió por ser su pueblo para llevar bendición a sus hijos. Ya me salí del tema. Santiago no defiende el afecto emocional, no está promocionando el afecto emocional hacia uno mismo. Hablé de lo que hablé por esto. Porque te dicen que tú eres una persona emprendedora de Dios. Te dicen que tú eres un campeón, te dicen que tú eres una campeona, que eres una princesa, que eres una doncella. ¿Sí o no? Una reina, un rey, un regidor, y que por eso los ángeles están a tu mando para que te dan todos los mandados. ¿Sí? Santiago no está promoviendo eso, porque ese es amor egocéntrico. Y eso es pecado, hermano. Es un amor egoísta. El Señor nos manda amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Esa es otra cosa. Lo que Santiago está diciendo aquí, hermanos, si en verdad cumplís la ley regia conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Eso es lo que tenéis que hacer. Lo que Santiago está diciendo, hermano, es que debemos de procurar para nuestro prójimo, contribuir a su salud física, a su bienestar físico, pero dentro de la esfera concreta de mi influencia personal. Porque yo he escuchado a muchos cristianos expresarse de esta manera, que lo haga la iglesia, se hermano, para eso aprendamos. Pero aquí está hablando de responsabilidad personal, donde estés, ahí, tienes que aprender a suplir la necesidad que nada tiene. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Santiago. Y si usted lee atrás, Santiago 2:7, bueno, desde atrás, más atrás, desde el verso 3, podríamos decir, si miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, dices al pobre, estate ahí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, mas hay distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Proclaman ellos el buen nombre que fue invocado.
sobre vosotros. Aquí no está hablando de una revolución, que conste, ¿verdad? Aquí está hablando el apóstol Santiago de lo siguiente. Menciona esos versículos anteriores al verso 8 para poder conectar ese pensamiento anterior con lo que sigue, con lo que dice aquí él. Si en verdad cumplís la ley regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien deseas. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago, de esos versos 3 al 7, ha condenado a aquellos que en la iglesia residen con un respeto especial a los ricos. Eso es lo que está hablando Santiago ahí, no lo digo yo, lo dice ahí la palabra de Dios. Pero alguien podría saltar y decir, pero la palabra de Dios me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y Santiago le puede replicar, eso está bien, porque aquel puede decir también. Por lo tanto, la iglesia está obligada a recibir cortésmente a todos los que entran a ella. Y es cierto, ¿sí o no? Pero Santiago puede replicar, bueno, eso está bueno, pero si tratas con cortesía a aquel que amas como a ti mismo y le das una cálida bienvenida a esa persona, solo porque es rico, entonces estás discriminando. Y eso es pecado. Estamos hablando del amor, no se les olvide el amor de Dios. En realidad, lo que Santiago está diciendo aquí, tú no amas a tu prójimo. Porque si amaras a tu prójimo, no recibirías cálidamente al rico y despreciarías al pobre. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y eso no va con la palabra de Dios. Eso no va con la palabra de Dios. Nada que ver con lo que es el amor, que es el talón de fondo de lo que estamos hablando aquí. Santiago hace ese énfasis y dice, el verso 8, si en verdad cumplís la ley real. Para Santiago, esta ley de amar al prójimo como a uno mismo es la reina de las leyes. Es la ley regia, es la ley magnífica, es la ley soberana, es la ley suprema. Y el creyente que la practica, de alguna manera, se convierte en un rey para consigo mismo, para con los demás. Es una persona admirada, el que actúa de esa manera. Aquí Santiago establece un principio maravilloso sobre la ley de Dios, y es este. Cualquiera que quebrante la ley de Dios en alguna de sus partes se convierte en transgresor de esa ley. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él está hablando a judíos ahí. Los judíos tenían un concepto de la ley que era esto. Ellos decían que la ley estaba conformada por una serie de mandamientos independientes uno de otro. Y que yo podía cumplir un mandamiento y ganar crédito. Y desobedecer uno y quedar en deuda. Que al final del año, por así decirlo, yo podía hacer resumen, balance de mi vida y sumar todas las leyes que había guardado y restarlas de las que había desobedecido. Ver si el balance quedaba positivo. Es más, llegaban al extremo de decir uno de sus rabinos, erróneamente, porque la Biblia no dice eso, que guardar el santo y culto sábado era cumplir toda la ley, le habían dado vuelta a la ley. Eso no tiene nada que ver con esto. Santiago está diciendo, hermanos, que si nosotros, para Santiago, toda la ley de Dios era la expresión de la voluntad de Dios. Toda la ley. Y si yo quebrantaba una de sus partes, infligía el amor de Dios y quebrantaba la ley. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago nos dice que una persona puede ser muy buena en otras áreas de su vida, pero si trata a su prójimo discriminándolo, entonces ha actuado contra la voluntad de Dios y ha violado la ley. Hay una realidad, hermanos, que debemos entender, y es esta. Una persona, un creyente puede ser muy idóneo en muchos aspectos de su vida, pero todo lo puede echar a perder por una falta. Eso es cierto. Una persona puede ser muy celosa en el cumplimiento de su religión. Puede ser
muy moral en sus actuaciones, puede ser muy pura en su lenguaje. Pero si es una persona rígida, antipática, un creyente intolerante y un creyente creído, echó a perder todas las demás virtudes. ¿Sí o no? El creyente ama por elección de la voluntad y decide ser así. Desde que sale de su casa por la calle y se le cruza el bucero, y se le cruza el taxista, y se le cruza la moto, y va a la oficina pública y le dice venga mañana, y va dentro de 6 meses y le dice vuelve el otro año, y va a hacer la cita médica al seguro o a la escuela y le dice está hecha su cita para 28 meses. No las ven. Ama. ¿No? Cuando le mandan el cobrador de punto suspensivo, igual. Porque es una decisión, es una elección de la voluntad. Ese es el amor. No ama por lo que le imagina. No cree que el amor ha sido hecho para garantizarle la felicidad. Eso es cierto, pero el amor puede traer dolor. El amor puede traer también una cruz. Y uno tiene que estar consciente de eso. Ese es el mundo cruel en el que vivimos. Y bendito sea Dios, porque Dios nos reviste con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo desde nuestro interior produce fruto en 9 manifestaciones que gloriosamente se entremezclan sin poderlas explicar claramente para hacer posible y viable la vida en esta tierra. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos, regresemos ahí, termino. Filipenses 1:9. De las 3 cosas por las cuales el apóstol Pablo ora por ellos. Esto le pido al Señor en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo discernimiento. Necesitamos, hermanos, ser llenos del amor de Dios en este momento, del amor ágape de Dios, para no andar dando tumbos en la vida, y andar desperdiciando el tiempo haciendo cosas que al final nos duelen profundamente en el alma, por no haber obedecido ni haber andado la voluntad de Dios, pasándola por alto, porque nunca amamos a Dios, debimos de haberlo amado para hacer las cosas que realmente le agradan. Esa es la oración hermosa del apóstol Pablo por esta semana. Puesto contigo. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras esposas y esposos, por nuestra soledad, si ya estamos así. Gracias, Padre, por lo que pudimos hacer y no pudimos hacer. Gracias, Padre, porque tenemos las cosas que tenemos y no otras cosas. Porque pudimos haber aspirado a otros escenarios de vida, no los pudimos lograr. Gracias, Señor. Y pedimos, Padre, por nuestras vidas y por esta iglesia, que seamos llenos del profundo amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que podamos aprobar siempre el mejor. Ayúdanos a vivir una vida de preparación continua, sinceros e irrepresibles, porque vamos al tribunal de Cristo, el día de Cristo. Ayúdanos, Padre, a exhibir frutos de justicia abundantes, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Suple la necesidad de cada uno de tus hijos aquí presentes, en todos los devenires de la vida, en todos los aspectos de la vida. Responde a sus oraciones, pero sobre todas las cosas suplicamos que estas peticiones sean tomadas en cuenta en nuestras vidas en la iglesia. En el nombre de Jesús.